Hola a todos y bienvenidos a otro video aquí en las frases de mi día. Y el día de hoy vamos a hablar de Reina de Nada o La Reina de Nada, como lo vemos acá. Y bueno, este es el tercer libro de la trilogía de Los Habitantes del Aire. Y por fin vamos a reseñar y terminaríamos esta saga, al menos de momento. Como siempre, unos datos básicos y como con los anteriores. Tenemos aquí que este libro es de la autora Holly Black, traído aquí a Colombia por la editorial Hydra, publicado entre el 2019 y el 2020, género que más que de fantasía como los anteriores, que yo les decía fantasía, es más esta vibran de romantasy, ¿no? De la fantasía romántica dentro de todo este universo de los habitantes del aire, de la saga de los habitantes del aire. Cuenta con una traducción hecha por Jaime Valero Martínez y ilustraciones por Kathleen Jennings, igual que vimos en los anteriores. Y bueno, ya entrando en la parte fuerte, como les digo, este es el último libro de esta trilogía. En este libro se denota mucho más ese factor romantasy, ese factor de fantasía romántica, que como que no se sentía, o al menos yo no lo sentía tanto. Pero aquí sí se nota que el romance es lo que mueve mucho la historia y lo mueve bastante. En este libro se nota muchísimo más, o al menos esa es mi sensación y esa es mi opinión. Obviamente, ¿no? Antes de empezar, como siempre, o pueden haber spoilers o van a haber fijamente spoilers del primero y del segundo. Trataré de que sean los mínimos, pero pues un poco difícil de evitar. De este, obviamente, no habrán spoilers, a menos que se me salga alguno sin que me cuenta. Y ya con esa pequeña alerta o esa pequeña advertencia, empezamos. Entonces, tenemos aquí que tenemos a una Jude en el exilio. Y digamos que todo este tiempo Jude se la ha pasado como pensando, planeando, pero principalmente odiando, en este caso a Cardan, por lo que pasó al final del segundo libro, ¿cierto? Las razones por las que la llevaron a ella a este exilio. Y todo vive así, ella está viviendo con Oak, con Vivi, todo está normal, todo está haciendo su día a día, obviamente, con el conocimiento que tiene de Fairy, hasta que, y esto es sinopsis, no estoy spoileando nada, aparece su hermana, su maravillosa hermana gemela a la que todos queremos, a hacerle una solicitud, o llega con una petición, en donde Jude ve como una oportunidad de volver a Fairy, de ver a Cardan, de buscar la manera de expresarle ese odio que le tiene en estos momentos. Pero ya cuando, por los motivos que sean, Jude vuelve a Fairy, empieza a darse cuenta, pues, de que Fairy está sumida como en una especie de caos, un caos un poco controlado, pero caos de todas formas, debido a los eventos con los que terminó el libro anterior, y empieza a detectar y a darse cuenta de planes, de maquinaciones, de formas en que varias personas están intentando atentar contra la corona, es decir, contra ella también, porque recordemos, que no se nos olvide, y es un punto muy importante, que Jude, con los eventos del final de del libro pasado, hace parte de esa corona. Ya con esta introducción, pues todo esto nos va a llevar como a un movimiento de Jude a darse cuenta de muchas cosas de las que debió haberse dado cuenta mucho antes. Y el libro, en sí, este libro nos va a presentar más como una especie más de acción, como les digo, un poco más de ese romance que mueve la historia. Va a tener unos giros bastante interesantes, aunque en mi opinión algunos bastante predecibles. Entonces, pues nos va a dar en mi opinión, una mejor historia, o al menos para mí, este es el mejor de los tres libros. Cierra completamente bien la trilogía, o sea, para mí la salva, porque como lo expresé en los videos anteriores, estos libros no, algo les falta para mi gusto algo les falta. Y este no es la excepción, hay algo que falta, no sé qué sea ese qué que les falte, pero hay algo. De todas formas, este libro logra cerrar como ese, mm, o reducir ese malestar cerrando de buena manera.
pues, la historia que se nos presenta, al menos en estos 3 porque como un poco ahí de dato, hay otros 2 libros que vienen después de estos, pero con otros protagonistas, que pasan como 6 años después de los eventos de este libro. Pues, para mí, al menos en esta saga, se cierra bien. Dicho eso, sigue, como lo dije en videos, anteriores, sigue pareciendo para mí que esto debió haber sido un único libro, autoconclusivo, largo, sí, pero donde se hubiera sido para mí un solo libro, esto hubiera sido epiquísimo, o sea, donde me presentes todo lo que me quisiste presentar a lo largo de 3 en una sola trama, en una sola lectura, en un solo momento, digámoslo así, para mí hubiera sido 10.000 veces mejor, y este final, para mí, se hubiera sentido mucho más satisfactorio, porque uno de los temas que yo tengo es, como les digo, hay más acción, y con eso también está el problema de que siento yo que todo pasa mucho más rápido. Sea, todo se tiene que resolver mucho más veloz. Y este libro es bastante cortico, son 355 páginas para hacer un final. Entonces, me parece que ahí se queda un poco corta la historia. Hay algo a mí que hace que se me quede corto este libro. Como siempre, digamos, hablando ya de personajes, tenemos a pues, Jude, nuestra protagonista, ¿no? Tenemos también a nuestro rey, que nos da esta frase, digamos, del día de hoy. Un rey algo más que su corona. Porque, pues, como les digo, aquí hay, en este libro vamos a ver intentos, obviamente, siguiendo la historia de cómo terminamos en el libro anterior, de gente, para no hacer mucho spoiler, que quiere apoderarse de esa corona, ¿cierto? Quiere robar, quiere usurpar ese trono. Y aquí tenemos a un Cardan que, en mi opinión, es el mejor personaje de esta historia. En los 3 libros, su desarrollo de personaje es estupendo, es maravilloso. Me gusta muchísimo cómo empieza haciendo y lo que termina siendo Cardan, sin perder su esencia, porque cambia en actitudes o en percepciones, pero su esencia sigue siendo la misma. Vamos a tener el mismo Cardan, digamos, como odioso, contestón, sarcástico, irónico, que se ve desde el principio de estas lecturas, pero ahora siendo un rey y con una evolución, y eso me agrada muchísimo. Jude, en este libro, por fin sentí que conecté con ella, ¿cierto? Porque siento que hay una evolución ahí de su forma de pensar, en algunos aspectos, porque hay otros en los que yo digo: "Mana, te la hacen", o sea, cuando tienes que confiar, desconfías, y cuando tienes que desconfiar, caes redondita, porque hay unos momentos en los que uno dice: "Pero yo, ¿tú por qué estás haciendo esto, hermana? Es obvio lo que te va a pasar". Ah, efectivamente pasó lo que pensamos que te iba a pasar. Entonces, ahí es un poco molesto. Y continuamente tenemos a Madoc, que también, pues, es personaje muy importante en esta historia, junto con la familia de Jude, porque todos hacen parte de este tema de un rey es algo más que su corona. Porque recordemos un poco de historia aquí de Fairy de los libros anteriores, la corona es importante, o sea, la corona es la que determina al rey, no solo porque la lleve puesta, sino por una magia que tiene imbuida y por un linaje y por una sangre y unos temas ahí. La corona es un elemento importantísimo, mm, físicamente hablando, no solo la corona metafórica del poder del rey, no, el elemento físico, el objeto que lleva Cardan en tu cabeza es importantísimo. Entonces, pues, tenemos esta, ¿no? Es algo más que su corona que va en contraveniencia de lo que vemos y de lo que nos han enseñado a través de este objeto, porque es cierto, Cardan tiene que ganarse a Fairy, como lo hemos visto en libros anteriores, que él sea rey y la persona que gobierne en este reino, ¿cierto? Está conectada a la tierra y a muchas cosas, y depende de quién gobierne, pues, pasan algunas cosas u otras. Entonces, es importante también. Y, pues, también es importante el hecho de que un rey es algo más que su corona, porque recordemos también cómo termina el segundo libro. En este caso no es solo un rey, hay una reina. ¿Que puede ser la reina de nada? Ahí va uno entendiendo en el libro por qué se llama así, pero
Es muy, muy importante esta frase, junto con otras, como siempre, que ustedes ya verán aquí, habrán visto o estarán viendo o verán en la pantalla, pero es ese punto importante de esta historia y en parte es ese punto lo que para mí hace que Cardan sea el mejor personaje de esta historia. Entonces, pues, a ver, ya digamos cerrando un poquito, porque podría decir más, pero sería repetirme de videos anteriores para que vayan y los vean también. Em, Creo que valió la pena haberlos leído. Fue una buena recomendación. Me gustaron lo suficiente los 2 anteriores para poder llegar a este, y este me gustó bastante. Pasan algunas cosas que me molestan un poco, pero no es mucho. Tiene buena acción. Digamos que en los primeros capítulos ya tiene buena acción, ya tiene buen drama, ya tiene buena historia, buen lore. O sea, se ven ya muchas más cosas, y eso, en lo personal, pues, me agradó bastante, en comparación con los otros 2 pues, que sí tuve sus inconvenientes ahí que del todo no eran lo que esperaba. Inclusive, el libro anterior, como lo dije en el video, me bloqueó duro y duré como un mes para terminarlo. Este lo leí en 8 días, según veo acá. Sí, en 8 días terminé de leer este libro, teniendo en cuenta, obviamente, pues, que uno trabaja y convive. Entonces, me gustó, o sea, me tenía mucho más enganchado. Me hubiera gustado, en serio, que hubiera sido un poquito más largo y que me hubieran resuelto algunas cosas, porque uno de los problemas que tengo ya con este en particular es la falta de consecuencias para algunos personajes debido a sus acciones. Y lo hablo de todos, desde el propio Cardan hasta Jude, con cosas que pasan en el primer libro que no tienen ninguna consecuencia, es como, ¿por qué? Hasta el desencadenante de este libro también es como, bueno, ¿y cuál es la consecuencia de esto? Entonces, creo que ese es como el mayor problema que tengo yo, junto con el que pasa muy rápido, pero en sí, digamos, es ya por ponerme canzoncito, ya por ponerme ahí innecesariamente a discutir y a sacarle muchos más peros, tal vez. Entiendo, porque a mucha gente le gusta. De pronto, no estoy muy versado en estas artes del romantasy todavía. Vamos para allá. Este es un buen principio también, es una buena entrada para ir entendiendo historias donde los protagonistas o protagonistas se quieran y se amen y muevan la historia y sea parte importante. Eh, en este, como les digo, se nota más, entonces también es un buen punto de entrada para este tipo de historias, con la suficiente cantidad de ese romance, al menos en este, para, para que quieras verlos progresar, ¿no? Entonces, hay cositas muy buenas que yo siento que se pudieron haber hecho mejor. Yo no sé cómo las hubiera yo hecho mejor, pero es lo que siento. Eh, pero es una buena trilogía, es una buena trilogía. Igual, recuerden, un 3 tampoco es mala nota, o sea, un 3 y un 4 que le puse a este, y pues eso también es muy subjetivo, no es mala nota. Es simplemente como yo lo sentí, pero no me parece que sea necesariamente malo. Saca uno buenos temitas de aprendizaje de estos libros, tiene sus buenos momentos, entonces creo yo que es una buena recomendación, es un buen inicio también para empezar a leer fantasía, inclusive para llegar en un momento a una fantasía más heavy, más brusca, pero digamos, siento yo que esto puede servir para empezar a leer, y llegar a una Saraya y más, ¿no? Empiezas por aquí con estos temas mucho más ligeros y luego terminas avanzando a Saraya y más, de pronto a Rebecca Yarros con su Alas de Sangre también, que van por estos mismos sentidos y que ya son un poquito más pesados y más fuertes en todo sentido. Entonces, no sé, siento que valió la pena haber invertido el tiempo en leer estos libros y valió la pena tenerlos. Tanto que a veces me están dando como ganas de comprar la edición bonita esa que tiene, que va a sacar Hydra, pero es que todo es muy costoso, mano. Entonces, tal vez no, pero tal vez sí, no sé, ya veremos. La pondré por aquí, la habré puesto por aquí en la pantalla, pues, para que vean lo bonita que es. Pues, si les gusta también, sepan que viene esta, obviamente, probablemente acá solo se podrá por busca libre, pero la podrán conseguir. Sin más, y en conclusión, recomendada esta saga. eh, si les gusta la fantasía ligerita y les gusta el romance, recomendada esta saga.
Si les gusta temas de coronas y un poco ahí de cortes y política y eso, recomendada esta saga. Y no les gusta tanto eso, tal vez no sea para ustedes, pero pues vale la pena darle la oportunidad, en mi opinión, con las salvedades que ya di. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Recuerden darle like, suscribirse, la campanita. Traeré más temas de fantasía que en el video anterior me comentaron que por favor más reseñas de fantasía. Traeré. Ahorita no, porque el siguiente es el ensayo sobre la ceguera. Buenísimo también. Pero, pero sí, suscríbanse y ténganlo ahí presente. Comenten cualquier cosa si están de acuerdo o no están de acuerdo con mi opinión. Si ya se lo leyeron, no se los leyeron. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos en otro video. Adiós.